En los albores del tiempo, antes de que las colinas fueran formadas, ni las primeras voces de la creación rompieran en canto sobre la nada, el cielo era un universo de orden y gloria, un palacio alrededor del trono del Altísimo. Allí, sobre una altura que no cabía en medida humana, se mostraba un ser de excepcional hermosura y talento, llamado en su esplendor primigenio sello de perfección. Cubierto de piedras preciosas, revestido de sabiduría, portador de música y custodia, su nombre resonaba en las cámaras celestes como un rayo de alabanza. No era un dios entre dioses, era criatura sumida en la luz que procedía del trono, y su función era magnificar al que lo había coronado. Allí, en ese recinto de serafines y querubines, la alabanza se elevaba en oleadas. Los coros entonaban himnos que eran como fuego ordenado, y los rostros, al contemplar al Eterno, se inclinaban en silencio antes de pronunciar palabra. El ser de mayor esplendor caminaba entre ellos, y muchos se detenían a escucharlo, a aprender de su ingenio. Pero en la intimidad de su ser se enredó una voz pequeña que fue creciendo. ¿Qué lugar ocupa la criatura cuando está tan llena de gloria? ¿Hasta dónde alcanza su propio reflejo cuando se mira en el brillo de su ornamentación? Lo que en la aurora eran servicios de fidelidad comenzó a tornarse en contemplación de sí. Surgió el sentir de querer más, no solo participar de la luz, sino poseerla, no solo cantar la alabanza, sino ser causa de ella. De pronto, la corona que había sido signo de su tarea comenzó a sentirse como cetro que le pertenecía por derecho. Sus pensamientos se escudriñaron, y aunque ninguno habló la blasfemia en voz alta, el orgullo se hizo lenguaje interno. Así nació la razón que habría de quebrar el orden, el deseo de ser semejante al Altísimo. Otros ojos vieron la sombra del cambio. Gabriel, cuyo servicio era llevar palabra de lo alto, percibió el desasosiego en los pliegues del corazón de aquel que antes había sido ejemplo de gloria. Miguel, el guerrero por excelencia, sintió el peso de una tensión que no se resolvía con palabras. Se dieron advertencias, suaves a primera vista. Recuerda tu puesto, vino como brisa avisadora. Mas el orgullo, una vez alojado, no se conforma con pequeños contrapesos, busca aliados, argumentos, confirmaciones. Habló al oído de algunos ángeles las razones de una libertad mayor, y la escucha de esos coros fue un susurro que se convirtió en rumor, y el rumor en reclamo. No es preciso inventar gestas que no destaquen en las Escrituras. Lo que la revelación confirma es que hubo contención, hubo inclinaciones, hubo quienes siguieron la voz desviada. Un número, señalado en la memoria de la tradición sagrada, se apartó en bloque. 1/3 de los ángeles, como un ala doblada que se desprende de la nave entera. No se profanan nombres ni se esparcen historias, se entiende el hecho doloroso. La unidad se rompió, la comunión fue trastocada, y con ello vino un nuevo orden, de desorden. La contienda fue inevitable. No porque el Altísimo dudara de su poder, sino porque la libertad de las criaturas exigía manifestarse en toda su verdad. La obediencia no es simulacro ni imposición absoluta. Es respuesta que puede quebrarse. Miguel se alzó en defensa del trono y de la verdad. Su voz no era de odio, sino de rectitud. La guerra que se libró no fue un espectáculo de clamor, carnicería descrita en detalle, sino un enfrentamiento decisivo entre el que defiende la fidelidad y el que pretende usurpar el lugar que no le corresponde. Y así, con claridad inflexible, la sentencia se consumó. Los que persistieron en la rebelión fueron expulsos de la presencia luminosa. Cayeron como figuras que abandonan un jardín al amanecer, no con la gloria que tuvieron, sino con la pérdida de su primacía, arrastrando consigo el peso de la envidia y de la cólera. El que fue llamado sello de perfección quedó reducido en nombre y destino. Se le conocería después por otros modos, y su caída sería lección eterna sobre el peligro del orgullo. Su brillo, una vez espejo de la gloria, se tornó en reflejo que enceguece. A partir de aquel abismo comenzó a tejerse su obra en la historia.
el artífice de seducciones, el que busca corromper el propósito de amor que presidía la creación. La caída celestial no quedó aislada en el ámbito invisible, su reverberación alcanzó la tierra que habría de ser morada del hombre. Cuando el jardín se abrió como casa para los primeros humanos, el criado que antes había sido portador de música volvió a mover sus pasos, ahora con astucia, para intentar lo que no logró en lo alto: corromper la alabanza en la obediencia. Allí, en la fragancia de los árboles y en la dulce humedad de las mañanas, la voz seductora se deslizó bajo forma de criatura sutil. No fue una presencia obscena, ni bruja con artimañas grotescas. Fue palabra, astucia, engaño que se disfraza de curiosidad. Preguntó, insinuó, mostró la apariencia de sabiduría y llevó a los primeros a considerar que lo prohibido podría ser la fuente de una perfección superior. La primera pareja caminaba en comunión con su Creador, su vida era transparencia y su comida fruto de una tierra buena. Pero la tentación se dirigiría no tanto a su apetito, sino a su mente. ¿No os dijo Dios?, preguntó la voz, y con esto introdujo duda donde no la había. La decisión fue tomada en el ámbito interior, en ese momento en que la mirada se aparta de lo dado y busca lo que no le pertenece. Comer del fruto fue acto físico, su significado fue desobediencia. La consecuencia no tardó: la vergüenza, el manto de hojas para ocultar lo que antes se mostraba sin doblez, y el murmullo de la casa que ya no es igual. No fue el final de la historia, sino su nueva condición. En la primera palabra de juicio hubo también semilla de promesa, una palabra que habló de enemistad entre la simiente de la mujer y la simiente del maligno, una promesa de que aquel que sería levantado entre los hombres hollaría la cabeza de la serpiente, aunque el maligno causaría herida en su talón. Esa palabra fue la primera brújula de la redención, un anuncio que atravesaría generaciones, que se convertiría en trama de historia, ley y profecía. El pecado se extendió como una sombra que encontró su cauce en la carne y en los vínculos. Pronto la sangre de hermano fue derramada por la mano de hermano. Caín, que había ofrecido fruto desde la tierra, salió a la larga de su ofrenda derrotado por la cizaña del resentimiento. Abel, cuya ofrenda halló favor, fue arrebatado con violencia. La tierra, que había sido jardín, comenzó a conocer la herida de la culpa humana. Dios pronunció castigo y en la misma palabra sostuvo misericordia. Marcó, separó, pero también aseguró que la historia no quedaría en desesperanza. Aquel rastro de ruina no aniquiló el plan del Altísimo. A través de generaciones, la promesa fue avivándose en elecciones concretas. El llamado a Noé en medio de un mundo corrompido. La alianza con Abraham, que habría de ser simiente y bendición para las naciones. La salida de Egipto, que forjó un pueblo bajo la ley y la palabra, profética que alumbraría la espera del Mesías. Cada página de la historia patriarcal, de los juicios y de las pactadas misericordias, dio nuevos indicios de que la oposición no tendría la última palabra. En el presente de Israel resonaban imágenes del cielo, querubines en los vislumbros del templo, cánticos que recordaban la gloria primera. Los profetas levantaban su voz denunciando el orgullo de naciones y de reyes, y anunciando la venida de aquel cuyo reinado sería justicia. Isaías, en visión, vio serafines que proclamaban la santidad del Señor, y en la descripción de la caída de los poderosos se percibía el eco de la soberbia que había sido la raíz del mal. Ezequiel habló en la corte del príncipe, palabras que, en metáfora, describían a aquel que había sido perfecto hasta que la iniquidad se halló en él. La Escritura registra con sobriedad: la excelencia no impide la corrupción si el corazón se desvía. Y entonces, en el cumplimiento que toda la creación esperaba, la palabra vino en carne. La sabiduría que antes había sido alabanza permaneció, pero tomó forma humana. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, no para negar la gloria que existió en la eternidad, sino para asumir la condición caída y derrotar al que tiraba con engaño del hilo.
En su ministerio se enfrentó al maligno no con astucia de mismo tipo, sino con autoridad y mansedumbre. Exorcismos, sanidades, parábolas que desvelaban las maquinaciones del reino oscuro, y sobre todo la afirmación de que el Hijo venía a cumplir la voluntad del Padre. El conflicto alcanzó su punto culminante en la cruz. Allí, la soberanía divina no se manifestó en el doblez del poder humano, sino en el don de la vida que reconcilia. El que fue tentado, probado y probado hasta la angustia, se ofreció como cordero voluntario. La muerte fue vencida en la resurrección. Así como la promesa en el Edén anunciaba el herir de la cabeza de la serpiente, la victoria había de mostrarse de modo decisivo en la sepultura vacía y en el testimonio de los que le vieron vivo. Gálatas recordaría que la plenitud de los tiempos llegó con su envío, y 1 Juan enseñaría que el propósito del Hijo de Dios fue precisamente el de destruir las obras del maligno, no con venganza, sino con la revelación del amor redentor. Mientras tanto, el adversario no cesó en sus intentos. Buscó tomar ventaja en las obras de la historia humana, la idolatría, la opresión, la injusticia. Sus artimañas se manifestaron en falsas glorias, en ofertas de poder que exigen entrega de la conciencia, en sutiles desviaciones de la verdad. Pero la Escritura ofrece testimonio constante de la soberanía. Aún en la prueba, Dios fue escribiendo su misericordia en caracteres que el tiempo revelaría como camino de salvación. Los profetas, los sacrificios y las promesas apuntaban a la plenitud que había de venir. La Escritura no olvida el juicio. Itinerarios como los señalados por Judas y por el apóstol Pedro describen el destino de los ángeles que no guardaron su dignidad. El texto recuerda que hay orden y consecuencia. La consumación, anunciada en el Apocalipsis, muestra un telos donde la enemistad queda resuelta por la justicia final. El lago que simboliza el fin del adversario, la nueva Jerusalén que desciende con sus calles de claridad y un río de vida que repone la creación. La visión apocalíptica no es espectáculo de venganza, sino restauración de lo que fue perturbado. La morada de Dios con los hombres, sin lágrimas, sin duelo, sin clamor. En la narrativa de la caída y de la redención hay, sin embargo, un pulso que reclama la atención del creyente: la gravedad del orgullo. Lo que levantó a los cielos a un ángel, lo derribó. Lo que separó a Adán de su esposa, lo rompió todo índole de fraternidad. Por eso, la advertencia es perenne. Humildad ante el Altísimo y fidelidad en el servicio son los antídotos contra la seducción de la gloria usurpada. No es mera teología abstracta, es examen de conciencia. ¿En qué ámbitos busco mi propia exaltación? ¿Dónde he convertido el don en derecho? Caminar en la luz exige renuncia a la presunción, regreso al lugar de criatura que adora. Pero la historia también llama a la esperanza. Donde la caída sembró lamento, la obra redentora ha plantado reconciliación. El camino de Jesucristo no solo confronta, sino que restaura. Invita a volver a la mesa, a participar del banquete del reino, a ser ciudadanos de la nueva creación. La victoria final no elimina la responsabilidad presente. El pueblo llamado a la fidelidad debe vivir acorde con la luz que ha recibido. Caminar en ella implica rechazo deliberado de las obras de la carne y afirmación de fruto espiritual que da paz, paciencia, benignidad y dominio propio. Así, el arco que va del trono al jardín, del jardín a la cruz y de la cruz a la nueva ciudad, revela un propósito único: mostrar la gloria del Creador que, pese a la insurrección y a la perversión, no ha desistido de llenar la historia de su gracia. El que fue hermoso por excelencia quedó reducido por su propio querer. El que fue último entre los hombres se levantó como cabeza de vida. El que es llamado juez también es pastor, y la consumación promete restitución plena, donde el mal será apresado y arrojado a su término final, y donde la casa del Altísimo acogerá a los redimidos con canto perpetuo. En los rincones donde el orgullo aún levanta su tienda, la memoria de esas escenas se presenta como advertencia amable. No te fías de la propia inteligencia cuando ésta se aparta de la obediencia. No des por segura la condición que te fue encomendada.
Y en los lugares donde el desaliento por la caída se hace fuerte, la narración grita esperanza. La simiente prometida venció, la tumba fue vencida, y la nueva creación aguarda. Que el lector contemple las dos imágenes en paralelo, la del ser que quiso ser Dios y perdió todo, y la del Dios que, en su condescendencia, asumió la condición humana para devolverla a la gloria que no le pertenecía. Entre ambas hay un llamado, elegir la humildad que se honra en la obediencia y abrazar la gracia que nos levanta. Porque la verdad oculta que muchos no imaginan no es un secreto sensacionalista, sino la evidencia de que la soberanía y la misericordia de Dios convergen para redimir lo que la historia ha roto. Caminar en la luz es vivir desde esa convicción, no según el poder que ensordece, sino según la cruz que redime. Y así permanece la historia, tejida por manos divinas y humanas, la rebelión y su juicio, la ofensa y la promesa, la sangre derramada y la resurrección que restaura. En el destino del adversario está la certidumbre de su derrota. En el destino del que cree está la claridad de la victoria compartida. Permanecer en la luz, entonces, no es una mera postura moral, sino una respuesta a la revelación misma, al Creador que, habiendo afirmado su derecho soberano, eligió reconciliar y prometer vida eterna. Con esto la narración no termina, porque la historia sigue su curso en cada corazón que decide oponerse al orgullo y abrazar la humildad que salva. Caminar en la luz, por tanto, no es un acto aislado de piedad, sino una disciplina cotidiana, pequeñas renuncias que prueban la veracidad de una fe grande. Se revela en la palabra dicha sin vanidad, en la mano que sirve sin búsqueda de aplauso, en la lengua que renuncia a la murmuración y defiende a los oprimidos. Se muestra en la decisión de preferir la verdad difícil a la comodidad de la mentira conveniente. Y así permanece la historia, tejida por manos divinas y humanas, la rebelión y su juicio, la ofensa y la promesa, la sangre derramada y la resurrección que restaura. En el destino del adversario está la certidumbre de su derrota. En el destino del que cree está la claridad de la victoria compartida. Permanecer en la luz, entonces, no es una mera postura moral, sino una respuesta a la revelación misma, al Creador que, habiendo afirmado su derecho soberano, eligió reconciliar y prometer vida eterna. Con esto la narración no termina, porque la historia sigue su curso en cada corazón que decide oponerse al orgullo y abrazar la humildad que salva. Caminar en la luz, por tanto, no es un acto aislado de piedad, sino una disciplina cotidiana, pequeñas renuncias que prueban la veracidad de una fe grande. Se revela en la palabra dicha sin vanidad, en la mano que sirve sin búsqueda de aplauso, en la lengua que renuncia a la murmuración y defiende a los oprimidos. Se muestra en la decisión de preferir la verdad difícil a la comodidad de la mentira conveniente. La humildad no es humillación impuesta, sino postura de quien reconoce la propia fragilidad y celebra la suficiencia de la gracia. Esa actitud transforma relaciones. Donde antes hubo competencia, surge reconocimiento. Donde hubo desconfianza, florece la paz. No es menor la dimensión comunitaria de esta llamada. La redención se encarna en cuerpos concretos, comunidades que perdonan, que corrigen en amor, que sostienen al caído sin convertirle en espectáculo. El fruto visible de una iglesia fiel no está en la ostentación de poder, sino en la coherencia entre doctrina y vida, no en la magnitud de las palabras, sino en la fidelidad a los pequeños compromisos. Por eso la enseñanza bíblica insiste en la costumbre de la solidaridad, en el ejercicio cotidiano del servicio, en la práctica humilde del liderazgo que es siervo antes que señor. También vale la pena recordar que la tentación de usurpar la gloria es sutil, viene revestida de agenda aparentemente noble, de metas elevadas, de un lenguaje de eficiencia que promete mayor alcance. Pero la prueba decisiva es esta: ¿se busca la gloria de Dios o la propia? El Evangelio exige una evaluación constante del corazón. En esa vigilancia, el creyente aprende a someter ambiciones a la corrección de la palabra, aprende a medir proyectos por su conformidad con la humildad redentora de Cristo, y descubre que la verdadera grandeza se mide en entrega y no en exaltación propia.
La historia narrada por las Escrituras termina con un coro de esperanza, porque la justicia de Dios restituye lo que fue quebrado. No obstante, esa consumación no nos exonera de responsabilidad hoy. Somos llamados a ser ciudadanos de la nueva creación desde ya, testigos de la restauración mediante vidas que rechazan la soberbia y abrazan la gracia. Vivir así implica prácticas concretas. Examinar la propia intención antes de hablar, confesar el error cuando éste existe, pedir perdón sin orgullo, servir sin calcular recompensa humana. Son gestos sencillos que, repetidos, reorientan el mundo. Si estas páginas han tocado tu conciencia, no permitas que la lectura quede en la teoría. Haz examen de humildad. Pregunta a Dios por aquello que aún buscas como derecho y pídele fortaleza para renunciar. Busca reconciliación donde haya división. Ofrece tu tiempo y tus dones sin espectáculo. Protege a quien sufre del juicio público y, sobre todo, fortalece tu vida en la oración y en la obediencia diaria. Al hacerlo, te conviertes en signo vivo de la simiente prometida que venció al poder de la muerte. Que la memoria de la caída nos alerte y la promesa de la redención nos sostenga. Que la humildad abra puertas donde el orgullo cerró hogares. Que la gracia recupere lo que la soberbia intentó arrebatar. Camina en la luz con valentía serena, no por confianza en las propias fuerzas, sino por fidelidad al pastor que guía a su pueblo hacia la ciudad que desciende con calles de claridad. Si esta palabra tocó tu vida, responde. Ora ahora pidiendo perdón y fuerza para vivir en humildad. Comparte este llamado con alguien que necesite esperanza y permite que la comunidad de fe te acompañe en el camino de la restitución. Que la paz del Altísimo te guíe y te haga instrumento de su reconciliación.